Llevo jugando videojuegos desde que tengo memoria. La primera vez que toqué un ordenador fue para jugar a Super Mario en una de esas páginas tan amadas realizadas con Adobe Flash Player. Puedo decir que amo los videojuegos y que he pasado una buena parte de mi vida jugándolos, pero también puedo decir sin miedo que he llegado a tener una adicción a ellos. Eres un enfermo, amigo. Llegando a un punto en el que tuve que darle un stop y enfrentarme a mis responsabilidades. El stop llegó algo tarde, pero al final funcionó. Si aún no me conoces, soy Oscar Fernández, desarrollador freelance con más de 4 años de experiencia, y en este vídeo te voy a enseñar mi experiencia con la adicción a los videojuegos y cómo lo superé para aprender a programar. Antes de comenzar, primero me gustaría darte un poco de contexto y explicar cómo es que llegué a un punto en el que sentí que realmente era un adicto a los videojuegos. Como ya he dicho, estoy unido a los juegos desde que era pequeño. Comencé jugando a la Play 2 y a la Wii. Bueno, sí, mi hermano y yo elegimos la Wii antes que la Xbox o la Play 3. Y tampoco mis padres tenían como para comprarnos una consola cada año, así que tuvimos que aguantarnos con la Wii, aunque es muy buena consola. Además, a los 10 años conseguí mi primer ordenador. En realidad era de mi padre, pero bueno, al final, tras mucha insistencia y pelea entre comillas, me la quedé yo, y lo único que hacía en ese ordenador era jugar a videojuegos. Oye, Parker, estás demente. Comencé jugando al MTSAP, que era un juego online de GTA San Andreas, donde tuve mi primer acercamiento, por así decirlo, con la programación. Luego jugué al Metin 2, donde comenzó, por así decirlo, un poco mi adicción. Y por último me volví totalmente adicto al World of Warcraft. Ya decía yo. Y con el paso del tiempo, analizando todo correctamente y sin ser un profesional, me di cuenta de que este tipo de juegos me daban cosas importantes o necesarias para mí en ese momento. Primero, me daban un sentido de comunidad. Hablaba y me reunía con personas a las que les gustaba tanto esos juegos como a mí. Además, como soy una persona competitiva, con eso vino el querer mejorar y el esfuerzo, cosa que para ello dedicaba muchas horas al día, tanto así que llegaba a faltar a clases y tener nulas relaciones con personas de mi alrededor. También, y de alguna manera, los videojuegos eran mi forma de escapar. Podía pasar horas y horas completamente libre de todos mis problemas, y si era un niño que creció con algo de inestabilidad, este escapismo podría significar mucho para ti. Pero vale, ya te he contado cómo los videojuegos afectaron a mi vida y también los motivos por los que me gustaba jugar bastante. Motivos que son mucho más, pero te los he resumido bastante para no hacerte perder mucho tiempo. Te estarás preguntando cómo es que dejé atrás esa adicción a los videojuegos y me sumergí de lleno en el mundo de la programación, y bueno, la respuesta es más compleja de lo que te imaginas. ¿Quién te conoce, papá? Claro, a ver, podría decirte el hack secreto, la fórmula mágica para convertir algo complejo como es aprender a programar y la programación, pero si te dijera eso te estaría mintiendo. Primero que todo, bueno, me di cuenta de que estaba en una espiral descendente. Aunque los videojuegos me proporcionaran una vía de escape y una sensación de comunidad, también afectaban a mi vida académica, mis relaciones sociales y mi bienestar emocional. Llegaba un punto en que no pude ignorar más esa voz de mi cabeza que me decía: Oscar, algo tienes que hacer. Además, encima mía llegaron responsabilidades que eran de un peso bastante grande e importantes, y no podía seguir perdiendo el tiempo. El primer paso fue admitir que tenía un problema. Oh, shit. Here we go again. Lo típico que te dicen en todas partes, pero bueno, de alguna manera tienen razón. Algo que había comenzado como una pasión había evolucionado a una adicción, y como en todo, el primer paso es reconocerlo para encontrar una solución adecuada. Entonces, y bueno, en un proceso más largo, cuando decidí que la programación era lo mío y tenía que conseguirlo sí o sí, intenté llevar de alguna manera todo lo que sentía jugando hacia esto que era la programación, para así, entre muchas comillas, convertirlo en una pasión, en un lugar de escape. La programación, especialmente al principio, puede ser bastante abrumadora. Sin embargo, había ciertas similitudes entre los videojuegos favoritos, bueno, más bien mis videojuegos favoritos, y la programación que me ayudaron en la transición. Primero hablemos de la comunidad. Como dije antes, es una de las cosas que me atraparon en el mundo de los videojuegos, y eso fue el sentido de comunidad. En la programación encontré algo similar. Hay una gran cantidad de foros, grupos en Facebook, bueno, en los años en los que empecé, y comunidades en línea donde los desarrolladores se ayudan mutuamente. Ahora a eso podemos añadir Discord, Telegram y un montón de sitios más. Esto me permitió sentir que pertenecía a algo más grande, al igual que lo hacían los videojuegos. Además,
Desde el principio me interesé por la comunidad de open source, donde este sentimiento es aún mucho más grande. Segundo, el aspecto competitivo. Al principio la programación era más un desafío conmigo mismo que con los demás, pero a medida que fui mejorando me di cuenta de que también hay una naturaleza competitiva en el mundo del desarrollo de software, ya sea participando en hackathons, contribuyendo a proyectos de código abierto o simplemente intentando superar problemas complejos. Sentía ese subidón que sentía cuando estaba jugando. Tercero, la sensación de mejora constante. En los videojuegos siempre estaba trabajando para subir de nivel, mejorar mi equipo o mis habilidades. En programación la sensación es bastante similar. Cada proyecto terminado, cada problema resuelto, cada habilidad adquirida, todo contribuía a un sentido de progresión que me resultaba bastante gratificante. Ahora bien, aunque encontré estos paralelos, el cambio no fue de la noche a la mañana. Tuve que establecer también unos límites claros para mis tiempos de juego y priorizar mis responsabilidades. Con esto quiero decir que no dejé de jugar de golpe, sino que poco a poco fui reduciendo las horas hasta que directamente tenía más ganas de programar que de jugar. Incluso configuré mis aplicaciones para que me limitaran mi tiempo de juego, para asegurarme de que estaba dedicando suficiente tiempo a aprender a programar. Me di cuenta de que, a diferencia de los videojuegos, donde las recompensas en su mayoría son instantáneas, en la programación hay que ser mucho más paciente. Efectivamente. Pero esto es lo bueno. Yo venía de juegos como el WoW, en donde la naturaleza es ser paciente directamente. A menudo los resultados no se ven de inmediato y, al igual que los videojuegos, me pasaba lo mismo con la programación y ya estaba acostumbrado. La clave aquí es encontrar un equilibrio. No tuve que dejar los videojuegos por completo, pero sí tuve que hacer ajustes significativos en cómo y cuánto tiempo les dedicaba. Ahora ya no siento unas ganas irremediables de jugar todo el día, pero muchas veces puedo pasar hasta semanas sin jugar. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Otro consejo es que hagas cosas que realmente te interesen cuando estás programando. Uno de los errores que la mayoría de las personas cometen cuando comienzan a aprender a programar es que empiezan con cosas que realmente no les importan mucho, solo porque se supone que es lo que deben hacer. Pero si encuentras un proyecto que te apasione, el tiempo volará y estarás motivado para aprender constantemente. Esto es bastante importante, ya que al final del día, si no disfrutas de lo que haces, será mucho más difícil para ti mantener el enfoque y la dedicación necesaria para mejorar y alcanzar tus objetivos. En mi caso, cuando ya cogí un poquito de nivel, comencé a trabajar en proyectos personales que me apasionaban bastante. Esto me permitió no solo mejorar en mis habilidades de programación, sino también de disfrutar del proceso, algo que había perdido cuando los videojuegos se convirtieron en una adicción. Y uno de los consejos más importantes que puedo darle a cualquiera que esté luchando contra una adicción, ya sea los videojuegos o cualquier otra, es que busques ayuda. Puede ser en forma de terapia, apoyo de amigos y familiares o incluso comunidades en línea, como hice yo, ya que yo tuve el privilegio de poder ir, por ejemplo, a terapia. Admitir que tienes un problema es el primer paso, pero el camino hacia la recuperación es un esfuerzo continuo y crucial que no debes hacerlo solo o sola. Es un viaje largo, pero cada obstáculo y desafío que he enfrentado ha hecho que la victoria sea aún más dulce y que valga bastante la pena. En conclusión, el viaje desde la adicción a los videojuegos hasta encontrar un equilibrio y sumergirme en el mundo de la programación ha sido largo y lleno de altibajos, por así decirlo, pero la clave es entender que puedes tomar estos elementos de esa pasión por los videojuegos y aplicarlos a otras áreas de tu vida que sean más constructivas y enriquecedoras, ya sea la programación o cualquier otra. Es totalmente válido amar los videojuegos, pero es importante de asegurarse de que no sean tu único motivo en la vida. Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. Debes encontrar un equilibrio entre tus pasiones y tus responsabilidades. Por supuesto, ten en cuenta que esto fue mi proceso y el tuyo puede ser totalmente distinto, pero espero que al conocer mi historia, esto pueda ayudarte de alguna manera. Y bueno, si tienes preguntas o te gustaría escuchar más sobre algún aspecto en particular, no dudes en dejar en los comentarios. También puedes contactar conmigo a través de mis redes sociales. Si te ha gustado el vídeo y crees que puedes ayudar a alguien más, por favor, compártelo. Y si quieres seguirme en este viaje, suscríbete al canal. Gracias por llegar hasta aquí. Un saludo.